Érase una vez, en la hermosa tierra de Israel, vivía un joven llamado David. Era hijo de Jesé, un sencillo pastor, y pasaba sus días cuidando ovejas en los verdes campos. David tenía un corazón puro y una fe inquebrantable en Dios. Desde su juventud, David demostró un valor notable. Un día, un temible león atacó a su rebaño, y sin dudarlo, David enfrentó a la bestia con solo una honda y una piedra. Dios estaba con él y David derrotó al león, protegiendo a sus preciosas ovejas. La noticia de su valentía llegó al rey Saúl, quien enfrentaba amenazas de los filisteos. Saúl estaba angustiado y buscaba a alguien valiente para enfrentar al gigante guerrero filisteo, Goliat. Luego, Dios dio a Samuel para ungir a David como el futuro rey de Israel. David aceptó el desafío de enfrentar a Goliat, no confiando en sus propias fuerzas, sino en la protección divina. Con una sola piedra lanzada con precisión, David derrotó al gigante, demostrando que la verdadera fuerza proviene de confiar en Dios. A lo largo de su reinado, David enfrentó muchos desafíos. Cometió errores, pero siempre se arrepintió sinceramente. Su humildad y búsqueda constante de Dios lo convirtieron en un líder sabio y compasivo. David amaba profundamente a Dios y buscaba su guía en cada aspecto de su vida. David escribió muchos salmos, expresando sus sentimientos más íntimos a Dios. Su adoración sincera y su profundo arrepentimiento tocaron el corazón de Dios. Incluso cuando David cometió errores, Dios vio un arrepentimiento genuino en su corazón. Una de las mayores virtudes de David fue su amor por los demás. Mostró compasión, perdonó a sus enemigos y cumplió las promesas que hizo. Su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, es un vívido ejemplo de lealtad y respeto mutuo. Sin embargo, como cualquier ser humano, David también enfrentó consecuencias por sus decisiones. Su pecado con Betsabé trajo tristeza a su vida, pero al reconocer su culpa, David experimentó la infinita misericordia de Dios. Al final de su viaje, David dejó un legado de fe, valentía y adoración. No era perfecto, pero su corazón por Dios lo convirtió en un ejemplo inspirador. Dios vio más allá de las imperfecciones de David y encontró en él un hombre conforme a su corazón. Así, la historia de David nos enseña que, independientemente de nuestros errores, Dios busca corazones sinceros, dispuestos a seguirlo. El legado de David vive no solo en el registro bíblico, sino también en nuestros corazones, inspirándonos a ser personas conforme al corazón de Dios. En la madurez de su reinado, David buscó la guía de Dios en cada aspecto de su vida. Su sincero deseo de construir un templo para albergar el Arca del Pacto demostró su amor por la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, Dios le reveló a David que sería su hijo Salomón quien construiría el templo. David aceptó humildemente la voluntad de Dios y continuó gobernando sabiamente. Su reino floreció y la nación de Israel experimentó tiempos de paz y prosperidad. David estableció la justicia en su gobierno y valoró la adoración a Dios como base para el éxito de su nación. Mientras David reflexionaba sobre su propio viaje, se dio cuenta de cómo Dios lo había guiado y protegido a lo largo de los años. Reconoció que su fuerza provenía de la dependencia de Dios, y esto le hizo tener aún más confianza en la provisión divina. Los hijos de David, sin embargo, enfrentaron desafíos. La rebelión de Absalón, su propio hijo, trajo tristeza al corazón de David. Incluso frente a esta dolorosa situación, la confianza de David en Dios permaneció inquebrantable. Buscó refugio en el Señor y confió en que, incluso en la adversidad familiar, Dios tenía el control. David también aprendió la importancia de elegir aliados sabios. Su relación con el profeta Natán fue crucial para su crecimiento espiritual y discernimiento. Natán corrigió a David cuando fue necesario, ayudándolo a mantenerse en el camino de la justicia y la obediencia a Dios. Cuando David enfrentó la hambruna en su nación, buscó a Dios en oración y recibió orientación sobre cómo resolver el problema.
Su confianza en la sabiduría divina lo llevó a tomar decisiones que no solo beneficiaron a su pueblo, sino que también demostraron a todos que Dios era el verdadero gobernante de Israel. Cuando David se acercaba al final de su vida, expresó gratitud a Dios por su inquebrantable fidelidad. Animó a su hijo Salomón a seguir los caminos del Señor y liderar con integridad. La sucesión de David por parte de Salomón demostró que un corazón vuelto hacia Dios puede impactar generaciones. David dejó este mundo como un hombre que, a pesar de sus imperfecciones, era verdaderamente conforme al corazón de Dios. Su historia continúa inspirando a quienes buscan una conexión más profunda con el Creador. David nos enseña que, en medio de los desafíos de la vida, la confianza y la búsqueda constante de Dios son la clave para un corazón alineado con el suyo. En los últimos días de David, reunió a sus consejeros y compartió sus últimas palabras. Destacó la importancia de permanecer fieles a Dios, recordando a todos los presentes cómo Dios lo había bendecido a lo largo de su camino. David alentó a la próxima generación a perseverar en la fe y confiar en la guía divina en todo momento. Salomón tomó el trono, con la sabiduría que Dios le había dado, construyó el magnífico templo en Jerusalén. El reinado de Salomón estuvo marcado por la paz y la prosperidad, cumpliendo las promesas hechas a David. La nación de Israel floreció y la gloria de Dios llenó el templo. Sin embargo, con el tiempo, Salomón se desvió del camino de la obediencia a Dios. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, permitió la adoración de ídolos en Israel, desviándose de las enseñanzas de su padre. Esto entristeció el corazón de David en el cielo. Dios, en su misericordia, envió profetas como Elías y Eliseo para llamar al pueblo a volver a la justicia. Estos mensajeros divinos se enfrentaron desafíos, pero su fidelidad a Dios trajo renovación espiritual a Israel. Las historias de Elías confrontando a los profetas de Baal y Eliseo realizando milagros fueron poderosos testimonios del poder de Dios. El reino de Israel finalmente se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Ambas naciones se enfrentaron a amenazas y desafíos. Profetas como Isaías y Jeremías proclamaron mensajes de arrepentimiento y esperanza, llamando a la gente a volver a hacer un pacto con Dios. El exilio en Babilonia fue una época difícil para el pueblo elegido, pero Dios, en su gracia, prometió restauración. El regreso encabezado por Esdras y Nehemías testificó la fidelidad divina en el cumplimiento de sus promesas. El templo fue reconstruido y la palabra de Dios fue restaurada en los corazones del pueblo. Con el paso de las generaciones, finalmente llegó el Mesías prometido en las Escrituras. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en Belén y su vida, muerte y resurrección cumplieron antiguas profecías. Ofreció la salvación a todos, invitando a las personas a arrepentirse y seguir el verdadero mensaje del reino de Dios. La historia de David siguió resonando a través de los siglos, influyendo en reyes, profetas y en el mismo Salvador. El corazón de David, vuelto hacia Dios, se convirtió en un estándar para aquellos que buscan agradar al Creador. Su historia nos recuerda que, incluso en medio de los fracasos humanos, la búsqueda constante de Dios puede transformar vidas y dar forma a la historia de la redención. El mensaje de Jesús se difundió por todo el mundo y sus enseñanzas transformaron vidas. La iglesia primitiva floreció, guiada por el Espíritu Santo, y muchos fueron inspirados por los apóstoles a vivir vidas de amor y servicio. El legado de David continuó resonando cuando aquellos que siguieron a Cristo reconocieron la importancia de un corazón para Dios. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado desafíos y divisiones. Los desacuerdos teológicos y las disputas políticas a menudo han oscurecido el sencillo mensaje del Evangelio. Aún así, hombres y mujeres de fe perseveraron, buscando mantener viva en sus corazones la llama del amor de Dios. La historia del rey David sirvió como ejemplo de cómo la dependencia de Dios podía sostener a una nación. En tiempos oscuros, los líderes inspirados por la narrativa de David buscaron guía divina para liderar a sus naciones con justicia y compasión.
La búsqueda de la verdad y la integridad se convirtió en una brújula para aquellos que anhelaban seguir los pasos del hombre según el corazón de Dios. Durante la Edad Media, la fe cristiana dio forma a la cultura y la sociedad. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, y el arte y la arquitectura reflejaron la búsqueda de la belleza divinamente inspirada. Incluso en tiempos de agitación, la fe cristiana ofrecía esperanza y consuelo a la gente corriente. La Reforma protestante del siglo XVI, encabezada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, trajo renovación espiritual a la Iglesia. El regreso a las Escrituras y el énfasis en la gracia de Dios resonaron con el mensaje central del Evangelio. La importancia de tener un corazón para Dios, como lo ejemplificó David, se ha convertido en un énfasis renovado. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha enfrentado desafíos, pero también ha sido testigo de avivamientos y movimientos de renovación espiritual. Los misioneros llevaron el mensaje de Cristo a tierras lejanas y las Escrituras se tradujeron a innumerables idiomas, lo que permitió a personas de todas las naciones comprender el amor redentor de Dios. En el mundo contemporáneo, el mensaje de David sigue siendo relevante. En medio de los avances tecnológicos y los cambios sociales, los individuos y las comunidades buscan un corazón para Dios. La comprensión de que la verdadera fuerza reside en la dependencia divina sigue inspirando a quienes enfrentan desafíos en sus vidas personales y en la sociedad en general. Así, la historia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, permanece viva y palpitante. Su camino, marcado por triunfos y fracasos, revela la mano misericordiosa de Dios que guía a quienes lo buscan sinceramente. Que esta narrativa inspire a las generaciones futuras a buscar el corazón de Dios, confiando en su eterna fidelidad. A lo largo de los siglos, la historia del hombre conforme al corazón de Dios continuó desarrollándose. El Renacimiento trajo consigo un aprecio renovado por la belleza de la creación, y artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci expresaron su fe a través de obras maestras que inspiraron la contemplación espiritual. En los tiempos modernos, la expansión del conocimiento científico no ha disminuido la búsqueda espiritual. Filósofos y teólogos han explorado la relación entre ciencia y fe, mientras que movimientos de avivamiento como el Gran Despertar han renovado el fervor espiritual en comunidades de todo el mundo. Las guerras mundiales pusieron a prueba la fe de muchos, pero también fueron testigos de actos heroicos de valentía y compasión basados en principios éticos y morales. La búsqueda de la paz y la justicia siguió guiándose por valores que reflejaban un corazón para Dios. En el contexto contemporáneo, desafíos complejos, como el cambio climático y las desigualdades sociales, exigen respuestas éticas y compasivas. Muchos, inspirados por la compasión ejemplificada por David, dedican sus vidas a causas desinteresadas, buscando marcar una diferencia en el mundo. La revolución tecnológica ha traído nuevas formas de comunicación, permitiendo que el mensaje de esperanza y amor se difunda globalmente. Internet y las redes sociales se han convertido en herramientas para compartir el mensaje del Evangelio e inspirar a otros a vivir una vida centrada en Dios. A pesar de los avances, los desafíos persisten. La sociedad contemporánea enfrenta cuestiones éticas y morales, y la búsqueda de líderes que encarnen los principios de un corazón conforme al corazón de Dios sigue siendo urgente. La comprensión de que el verdadero liderazgo se basa en la humildad, la integridad y el servicio continúa guiando a quienes desean impactar positivamente al mundo. Sin embargo, la historia todavía se está escribiendo. Mientras los individuos y las comunidades enfrentan los desafíos del siglo XXI, el mensaje de David sigue siendo un faro. Un corazón vuelto hacia Dios, impregnado de amor, de compasión y de búsqueda de la justicia, sigue siendo el ancla en medio de las incertidumbres de la vida. Que esta historia en constante evolución inspire a las generaciones futuras a buscar a Dios en todos los aspectos de sus vidas. Que el legado de David, el hombre conforme al corazón de Dios, perdure como un testimonio eterno de la gracia divina que transforma vidas y da forma al curso de la historia humana.